El segundo ejemplo que les ponía era este de Memorias y Viñetas, donde ya de lo que se trata es pues, tratar de rescatar esa parte que también es como muy fuerte en el cómic, ¿no? Me parece que, por ejemplo, estos tres ejemplos que les pongo, pues son bien obvios en el área de humanidades, ¿no? Un cómic que está metido en el rollo, o que puedo yo tranquilamente meter en el rollo de las artes, un cómic que puedo meter tranquilamente en el rollo de la historia y un cómic que puedo meter tranquilamente en el rollo de la literatura. Entonces, el rollo de las artes, de las humanidades, es como muy campo muy, pues muy propicio para la historieta, para la narrativa gráfica. Memoria y viñetas. La memoria histórica en el aula a través del cómic se trata de un libro de unas 200 páginas concebido como una herramienta para docentes. Tiene por objetivo facilitar el trabajo de la memoria histórica en las aulas de secundaria y consolidar el cómic como recurso didáctico. Pese a haber sido concebido como recurso didáctico para las aulas, también funciona como un excelente estudio sobre el cómic como medio de comunicación y narrativo, gracias a las aportaciones de los autores. El ejemplo que les recomendaría, o la novela gráfica que les recomendaría ahorita, pues es esta de Peláez, la del complot mongol. Es una novelita así bastante, si ustedes ven, pues el formato bastante bonita, porque el formato es así grande, ¿no? Pasta dura, está muy, 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 muy bonita la edición. Es la primera que edita el Fondo de Cultura Económica. Si ustedes se meten ahí en el grupito de Facebook y puse un par de videos donde pues van contando ahí la historia de este rollo. Este cómic también en un primer momento, por ahí de los 90 creo, lo iba a editar Editorial Beat. Entonces se supone que en ese momento Editorial Beat ya lo que está haciendo es como tratar de negociar a ver si funcionaba este rollo de hacer una historieta de autor en México. Entonces publican el tomo 1 de La Buba y publican el primer cómic de El Complot Mongol, que eran estos cómics en grapas, ¿no? Para donde yo llevaría la novelita esta, pues es como muy claro, ¿no? Que sería para lengua y literatura. En el caso de lengua y literatura es una asignatura que va a buscar que el estudiante entienda la importancia de saber leer, de saber escribir, hablar y escuchar eficazmente para desenvolverse en su contexto y que en un segundo momento pueda desarrollar el gusto por la lectura, ¿no? Entre sus consideraciones está que uno de los objetivos centrales o el objetivo central es que el estudiante comprenda e interprete de manera fiable un texto y que reflexione sobre los elementos formales y estructurales de una obra. Y como novela gráfica, pues contribuye a una alfabetización visual, donde los estilos y las cualidades plásticas pues van a empezar a votar. Y otra vez, creo que lo que va a ser importante es este rollo de cómo podemos empezar a tener más claro un estilo, pues haciendo las comparaciones, ¿no? Entonces, bueno, se supone que este es, digamos, como que dentro del cómic, los dos referentes así más importantes del género negro va a ser el Torpedo 1936, que es el que vamos a ver al ratito, y este otro que es el Alaxiner, ¿no? Es la historieta argentina de Muñoz y Zampayo. Muñoz y Zampayo son estos dos autores, ahí se ve la foto de ellos, que es bien interesante porque es una novela, bueno, es un personaje que vamos a ver cómo se va a ir desarrollando, pero lo que es muy bonito es cómo manejan el negro para hacer, como para nutrir esa sensación de justo lo que tiene el género negro, ¿no? Que va mostrando como una ciudad muy, pues muy descarnada, como muy agresivo, ¿no? Entonces se van a meter en la historieta y si los ven ahí están paseándose con el Alex Sinner, son ese gordito y el de cabello negro. Entonces es como que se da chance ahí de tener otra lectura dentro de la historieta, ¿no? Esta historieta se va a volver tan importante que les decía que, por ejemplo, Frank Miller va a retomar ese trabajo, ¿no? Ahí se ve la portada del Sin City. Sí, sí, sí se ve. Oh. Entonces, lo que va a hacer Frank Miller es de plano como su versión
de lo que estaban haciendo Muñoz y Zampayo, ¿no? Entonces va a agarrar y va a hacer todas estas mezclas de, bueno, estas plastas de negro para una historia de género negro. Ahora sí, lo que dice Pela es que le sirve a él como su referencia para el complot mongol, ¿no? No sé si se alcanza a ver ahí la portada, que es el 100 balas de Brian Azzarello y Eduardo Rizzo. ¿Se ve la portada? Okay. Que lo que va a tener esta otra historieta va a ser mucho como el movimiento de cámara, ¿no? O sea, lo que va a hacer es como muy dinámico, pero va a retomar también, si se fijan, va a retomar como ese estilo del Frank Miller, ¿no? Del Sin City. Pues es muy importante en Europa, que también está recogiendo este rollo del género negro y que pues apenas editó aquí en México Panini, ¿no? Entonces es un trabajo que se puede conseguir, pues. Todo esto del género negro se lleva muy bien con el cómic por muchos aspectos, por muchas razones. Creo que tiene que ver con, pues como con la cultura popular, urbana, entre comillas barata, ¿no? Como una literatura también entre comillas menor, de masas, porque también ha habido mucho intento pues de novela policíaca, en cómics, ¿no? Yo creo que en todo el mundo, ¿no? Desde el vaquero, que a lo mejor tiene hasta por ahí sus toques también como disque policíacos, hasta cosas mucho más críticas y más profundas que te están denunciando el racismo y eso, ¿no? Es curioso porque, por ejemplo, algunas historias policíacas te fomentan el racismo de alguna manera. Y otras, al contrario, otras te lo denuncian, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando también de esta cuestión de los orientales, de la película con Jack Nicholson que se llama Barrio Chino, ¿no? Chinatown. Entonces, como que el género negro te puede servir mucho para, bueno, en general los cómics y el cine, para difundir una ideología, en este caso a través de una narración de los crímenes y del detective que es pues el héroe, digamos, como para lo contrario, ¿no? Te puede servir para una denuncia de lo que está pasando ahí, de la corrupción, de los chivos expiatorios, etcétera, ¿no? Y en este caso de blanco y negro es como, me gusta mucho esa ambivalencia, ese alto contraste, porque pues es bonito, digamos, es elegante, pero al mismo tiempo no deja de ser hasta cierto punto pues popular, ¿no? Entonces como que a mí en lo personal me gusta que se juegue con esos registros, ¿no? Un poco contradictorios. Yo creo que este estilo está muy padre. El uso de blancos, negros, creo que también entra muy bien en el estilo de novela gráfica, novela negra, el rojo y un azul. Yo creo que con esos, ¿no? Uh-huh. O sea, como que... No, dime. No, de hecho los que decía Israel, lo de Frank Miller, esto del Sin City, ajá, llega un punto, la primera, que yo recuerde, la primera historia es completamente en blanco y negro. okay. Y se vuelve tan exitosa que empieza a sacar segundas, terceras partes, y esas segundas, terceras partes hacen esto que tú dices, que ya empiezan a meter como un elemento, el rojo de la sangre, el amarillo de tal, ¿no? O sea, como que ya hay una segunda tinta que va acompañando la historia. Sí, pero una... En esta tradición occidental de que los colores significan o están asociados a ciertos sentimientos, por ejemplo, el negro siempre da hacia aquello que, bueno, hacia el miedo, hacia cosas tétricas o algo así, ¿no? Entonces, bien este tipo de colores, pues se pueden incluir en este tipo de sentimiento que se está intentando expresar, ¿no? Ok. Bueno, pues, y de la presentación esta del complot mongol, sí. Ajá. Sí, yo creo que... Y lo que hace muy bonito el trabajo de este autor es que precisamente lo que decíamos ayer,
que no hay texto. Entonces hace un trabajo visual súper bonito. ¿Cómo se llama la técnica? Scratch. Ah, ok. Va. Está bien padre. Bien. Sí. Es una técnica así medio tardadita. Bueno, no, se supone que es una técnica de ilustración que está compitiendo les decía, con el grabado, y a diferencia del grabado que sí implica pues, un trabajo de tiempo, el Scratch va a permitir trabajar más rápido, ¿no? Pero comparado con lo que se hace tradicionalmente en el cómic, pues esta es una técnica más bien lentona, ¿no? Que es una historia así muy negra, pues, o sea, sí, pues, Ajá. prácticamente parece género negro, parece Sí, como sí, onda sí, kafkiana, o sea, como que el tipo mezcla pero, además la onda pero muy... fíjese que está muy, muy bien logrado porque cada uno de las luces que da Ajá, se ve súper genial. está Y en los bonito. rostros se ve muy chido. Y en los rostros, mire, hasta la expresión, o sea, Sí, sí. si he de apagar la luz, pues A mí me parece que es mucho más complejo hacer una historia con puras imágenes Ajá. a que sea imagen y texto. Como que siento que al momento de que el texto acompaña, pues puedes como visualmente omitir quizás algunas cosas o no ser tan explícito, pero acá es todo muy explícito. Tiene que serlo muy explícito para que puedas realmente tener como idea de qué es lo que te está diciendo. Me gusta más esta forma de trabajar que la que vimos anteriormente. ¿Sí, de plano? De plano me gusta más esta y me recuerda a un libro, no sé si lo han visto, que se llama La invención de Hugo Cabret. La hizo en película Martin Scorsese. Ajá. Y el libro, la novela gráfica está muy padre, pero el dibujo es a puro lápiz. ¿Cómo se llama? Se llama La invención de Hugo Cabret, de Brian Selznick. Y te detienes más a ver la imagen, porque cuando es un cómic con texto, bueno, una imagen con texto la lees y te pasas. Pero en este caso, te detienes a ver los detalles. Eso me gusta. Sí, sí, yo creo que eso que estás diciendo, por ejemplo, pasa, o creo que se presta mucho a que pase con una novelita como esa de Peláez, la del complot mongol, porque a lo mejor, o sea, si tú lo lees así como de manera, nada más de ya para que no esté molestando al maestro y que diga que le entendí, si lees los puros textos, pierdes de vista, y eso lo va poniendo a lo largo de la historia, que los están siguiendo. Entonces, así muy veladitos, así alcanzan a ver los personajes que están espiando, ¿no? Pero si como dices, si no te pones a ver bien la imagen, ahí ya te estás perdiendo como una parte de la historia, pues. Sí, porque es muchísimo trabajo el que se hace para dibujar, que por lo menos hay que detenernos un instante a verlo, ¿no? Detalle. Sí. Y estas viñetas, estos cuadros, realmente sí dan ganas de verlos más tiempo, ¿no? Claro, sí, yo creo, y está interesante esto, el ejemplo del complot mongol, porque, pues como tú también señalabas al principio, Editorial Beat, o sea, pues creo que el acierto fue que lo intentó. Dijo, a ver, pues vamos a explorar el mercado de historieta mexicana. Creo que con La Buba le fue pues, más o menos bien. El complot pues no pegó, pero creo que fue esto, tantear el mercado, y el mercado pues no estaba listo, ¿no? Entonces Peláez ahí se comprometió con el complot, le siguió, hasta que se publicó, que es una edición muy bonita y todo, pero yo alguna vez escuchaba a Peláez acá cuando vino a presentar el complot de Zacatecas, y pues decía que desafortunadamente, o sea, que qué bueno que se había publicado, pero que desafortunadamente para él como ilustrador, pues económicamente no era muy remunerable, ¿no? Dice, es que pues no nos podemos dedicar a esto. Dice, sí está padre, sí está bonito, dice, pero no nos da para comer. Y ahorita, pues con lo que comentas de Ott, pues me vino a la cabeza la Sí. diferencia de mercados, ¿no?
eso dentro del terreno del cómic de autor en México, pues ya es como un poquito más complicado. Bueno, aquí en Guanajuato, ¿no? Por ejemplo, había un colectivo que se llamaba Karma. Había un muchacho que se llamaba Max, bueno, se llama Max Álvarez, y él hizo un cómic que se llama Karma, que era algo así, que de hecho era pura técnica de grabado, era como, todas las páginas estaban hechas con linóleo, estaba muy interesante, se trataba de un hombre que le dejaban una chamba de travestido en un bar, porque al que era el travestido lo habían matado, entonces él le dejó su chamba a un vato, y el vato iba y bailaba y tenía que investigar quién había matado a su compa. Estaba interesante. Pero nada más hubo como 2 tirajes y el proyecto creo que se acabó, no sacaron más. Y tenían como el mismo problema que, por ejemplo, los tomos eran engrapados, chiquitos, costaban como 15, 20 pesos. Y como ya al final del cotorreo, pues estuvieron regalándolos, ¿no? Entonces, siento que a pesar de la calidad del trabajo o la cantidad de esfuerzo que le pongan, también depende mucho de que la gente tenga ese interés. Se los enseño para que se vea el color. Ahí ustedes me dicen si más o menos si se alcanza a ver. Y al final pues venía anunciado el de Buba, ¿no? Que comentas. Entonces, como que sí se intentó ahí, o sea, como que ya empezaba el rollo a sonar más o menos interesante, o sea, lo que el taller de perro estaba buscando, como que parecía que podía darse ahí como a un nivel más industrial. Se viene la devaluación, se vienen todos estos problemas y adiós, ¿no? Entonces, pues ahí se acabó. Que de hecho un poco de eso hablan en el documental del gallito, que también está ahí en el grupo de Face, ¿no? Entonces ahí sí lo quieren. Es esta novelita gráfica. Bueno, yo es el único trabajo que tengo de ellos. Se llama Los Hermanos Negros, que también está bien bonito. Entonces ahí si lo ven, pues también pues yo diría que lo revisaran, porque también es esa técnica. Y pues ya va ya como que hay una parte más narrativa, más escrita, o sea, lo va intercalando, pero la parte visual no deja de ser bien, bien interesante, bien bonita, ¿no? Ya que les gustó el rollo de Thomas Ott, pues sí, igual revisar este otro, ¿no? Ese que habla de la explotación, ¿no? A los chamaquitos en la revolución Sí. industrial que le puede servir a esta Guadalupe, ¿no? Ándale. No sé si esté, o sea, que se pueda descargar, habría que buscarlo, pero también está muy bonito y sí, como dice Juan, es este rollo de, si no me equivoco, hacen como unos grupitos, ¿no? Como unas pandillas de niños, de niños ahí como de bajo mundo, y es como un poco la aventura de estos chavitos, ¿no? Pero visualmente, pues es como en este rollo del Tomaso. Aunque no tan cómic, pero va en esa onda.